En la clase anterior comenzamos a ver cómo se pueden representar los números reales, en particular los fraccionarios, a través de las computadoras. La primera forma que vimos se llama punto fijo y justamente como ustedes pudieron ver y hacer en la práctica, divide con exactamente alguna cantidad de dígitos para la parte entera y alguna cantidad de dígitos para la parte fraccionaria. Si bien para las computadoras manejar esos valores en base 2 es bastante sencillo de implementar en hardware, la aritmética tiene bastantes limitaciones porque justamente el punto es fijo y la precisión que se puede dar, por ejemplo, con los fraccionarios ya está delimitada de antemano. Para poder variar esa precisión, existe otro mecanismo que se implementa en hardware y que lo tienen las computadoras modernas, que se llama punto flotante. Pero antes de ver cómo es este estándar llamado punto flotante, tenemos que repasar una forma de escribir los números en matemática cuando los números son muy grandes o muy chicos, llamada notación científica. En muchas ocasiones, cuando se hace aritmética con números reales, puede suceder o que necesitemos escribir un número muy chico que se acerque a cero, por lo tanto haya mucha cantidad de dígitos en la parte fraccionaria que sean cero, o a veces queremos escribir números muy grandes y comparado con los sistemas que vimos, por ejemplo complemento a 2 o punto fijo, la cantidad de dígitos en la parte entera ya está delimitada de antemano. Una forma de separar el intervalo y la precisión es expresar los números en la conocida notación científica. Si lo recuerdan de matemática, tiene que ver con expresar una fracción o un número, pero que está multiplicado por 10 elevado a un exponente, de manera tal que la cantidad de ceros que tenemos que escribir cotidianamente no lo tengamos que hacer y sean más cómodos de realizar las aritméticas, por ejemplo, en papel. Bueno, eso es muy útil también en las computadoras, donde la cantidad de bits que hay que utilizar para expresar un número puede ser muy grande. Veamos un ejemplo en notación científica. Estamos tratando de repasar ahora la notación científica. En este ejemplo se está tratando de evaluar cuánto tiempo le toma a la luz para recorrer una millonésima de milímetro. Una millonésima de milímetro es un nanómetro, que es igual a esta cantidad de metros. Es igual a esta cantidad de metros. Es igual a 1000 millonésima de metro. El tiempo, la fórmula de tiempo, es igual al espacio que hay que recorrer sobre la velocidad. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto tiempo le toma a la luz recorrer esta distancia, sabemos que la distancia es un nanómetro y es esta cantidad de metros, 0,00000000001 metros. Y la luz, la velocidad, es 300.000 kilómetros por segundo, que equivale a 300 millones de metros por segundo. Fíjense en que son números muy grandes con los que estamos manejando, muy chicos. Y que al escribirlos también son engorrosos porque no podemos omitir un cero porque ya cambiamos la magnitud. Tenemos el espacio que era
esta cantidad de metros, que es muy cercana a cero porque estamos en unidad de metros, fíjense que en notación científica es más cómodo de escribir y se puede interpretar fácilmente. Es 1 por 10 a la menos 9 metros. Si lo escribiéramos completamente, desarrolláramos esta notación científica, el valor es esta cantidad de metros. Después tenemos la velocidad, que eran 300 millones de metros por segundo, y que en notación científica se puede escribir de la siguiente manera: 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y después tenemos el resultado de lo que queríamos calcular, que era E sobre B, que nos da, fíjense, un valor que es casi cero. Uno dice, bueno, ¿cuánto tarda la luz en recorrer un nanómetro? Bueno, tarda esta cantidad de segundos, porque la unidad de segundos, entonces, está muy cercana al cero. Y tenemos un montón de ceros. Bueno, escribir este número usualmente es bastante engorroso. Ahora podemos ver las cuentitas. Si quieren después las repasan. Pero observen que en notación científica este valor, donde hay que escribir muchos ceros, se puede simplemente expresar como 0,333 por 10 a la menos 17 segundos, que es el tiempo que le toma recorrer a la luz un nanómetro. Este valor, a su vez, fíjense que utilizando la notación científica en realidad se puede escribir de muchas maneras por el exponente. Nosotros podríamos poner 3,33 por 10 a la menos 18. O podríamos poner 33,3 por 10 a la menos 19. Bueno, existe una manera llamada notación científica normalizada, donde el coeficiente o mantisa tiene una única manera de expresarse. Y la normalización dice lo siguiente: que el coeficiente o mantisa tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que la base. En este caso estamos hablando de base 10. Por lo tanto, este número que estaba escrito acá en notación científica, de todas maneras, este valor no está normalizado porque este coeficiente o mantisa no es mayor o igual que 1. Por lo tanto, para que esté normalizado, simplemente hay una sola manera de escribirlo, que es 3,33 por 10 a la menos 18. Esta manera, ambas son notación científica, pero esta es la forma normalizada y hay una única manera. Esta es preferible a las demás porque justamente tiene una sola forma. Después pueden haber otras variantes que están fuera de esta normalización, como la que yo les dije, que se podía escribir 33,3 por 10 a la 19. En base 2, la normalización es igual. El coeficiente o mantisa tiene que ser mayor o igual que 1 y menor a la base. Por ejemplo, este número, para escribirlo en una notación científica normalizada, tiene que ser el coeficiente mayor o igual que 1. Entonces este número se tiene que escribir 1,00 por 111 por 2 a la 2. El por qué por 2 a la 2 es porque este valor, para que sea igual que este,
hay que multiplicarlo justamente 2 veces por 2. Una vez que lo multiplique, cuando lo multiplicamos una vez, esta coma se corre un lugar, y cuando lo multiplicamos otra vez por 2, esta coma se corre otro lugar. Y este número, que es menor a 1, se escribe 1,101 por 2 a la menos 4. ¿Por qué? Porque en realidad, como la coma está desplazada ahora, se desplazó a la derecha, nosotros queremos que esta coma se empiece a desplazar a la izquierda para que sea, estos dos valores son iguales. Entonces hay que ir dividiéndolo por 2 la cantidad de veces que sean necesarias para cumplir con este valor. Esta es la notación científica normalizada. Entonces está a la menos 4 por 2 a la menos 4, porque hay que dividirlo por 2 4 veces. Y esta coma se va a correr un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 veces, y es este mismo valor. Si hacemos esta cuentita, nos da esto. Ahora veamos un ejemplo de por qué razón la notación científica podría ser útil para almacenar números reales o aproximaciones a números reales en la computadora. Porque hasta ahora solamente es como que hemos notado que números muy pequeños o muy grandes podrían ser escritos de una manera más sencilla con notación científica. Veamos un ejemplo para que nos quede claro cuán grande o cuán chico podría ser. Este ejemplo igual es en base 10. Todavía no llegamos, no estamos hablando de punto flotante, que es el tema, es el estándar que utilizan las computadoras. Este ejemplo de notación científica es en base 10. Fíjense, imaginen que tuviésemos una manera de escribir números de la siguiente forma. Vamos a usar 3 dígitos para la fracción o mantisa en el intervalo entre 0,1 y 1. Vamos a usar 2 dígitos para el exponente en base 10. Y también vamos a usar signo para la mantisa y el exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber números negativos. Y además el exponente también puede ser negativos. Un ejemplo de un número que cumple con esta definición es este, por ejemplo. 0.999 por 10 a la 99. En rojito hemos remarcado lo que debería almacenarse nada más. Lo que si uno esto lo tuviera que implementar en una computadora que funcionara en base 10, con este mecanismo, simplemente tendríamos que tener estos 3 dígitos almacenados y estos 2. ¿Por qué? Porque sabemos que esto siempre va a ser 0, porque dice que la fracción tiene que estar entre 0,1 y 1, menor a 1. Así que tiene que ser menor a 1. Así que no necesitaríamos almacenar este 0, y lo mismo, no necesitamos almacenar el por 10 a la menos 9, a la 99, solamente necesitamos almacenar el 99. Porque justamente se sabría cómo manejar estos 5 dígitos. Se sabrían que estos 2 dígitos son para el exponente y 3 para la fracción. Pero fíjense este número, qué grande que es. Es decir, que con solamente almacenar 5 dígitos en decimal podríamos estar representando un número extremadamente grande. Observen la cantidad de ceros. 99. En realidad 3 menos.
porque era 0,999. Pero un número muy grande podríamos representar utilizando notación científica, y si tuviéramos una computadora en base 10 que almacenara estos 5 dígitos nada más, sabiendo cómo interpretar esto claramente. Y observen este ejemplo. Acá en este ejemplo tenemos menos 0,357 por 10 a la menos 17. Observen que es un número extremadamente chiquito y encima además negativo, es decir, se acerca mucho al cero por el lado de los negativos. Y simplemente tuvimos que almacenar los 5 dígitos decimales con sus respectivos signos. En total es como que tuviéramos que almacenar 7 símbolos, estos 3 dígitos, estos 2 y los 2 signos menos. Pero fíjense la utilidad, podemos expresar un número realmente muy chico utilizando esta forma. Bien, con este ejemplo, ¿cuántos números se pueden representar? Utilizando 5 dígitos, 3 van a ser la fracción, 2 para el exponente y signos, y dos símbolos más. Se pueden representar 179.100 números positivos, 179.100 números negativos y el 0. Un total de 358.201 números en total. Esto es muy importante. Fíjense la cantidad de números que se pueden representar con solo 7 símbolos. ¿Y dónde están? ¿Qué abarcan esos números? Bueno, esos números, acá tenemos una regla representando números reales. Acá está el 0 se podría representar. Después se podrían representar números negativos en este intervalo. Y después números positivos en este intervalo. Los 179.000 números positivos están en este intervalo y los 179.000 números negativos están en este intervalo. ¿Sirve para representar todos los reales? No, claramente no. No se pueden representar números negativos más chicos que estos. No se pueden representar números positivos más grandes que estos. Números extremadamente cercanos al 0 tampoco se pueden representar, pero sí números que ya son bastante cercanos al 0. Y entre dos números de cualquiera de estos que se pueden representar, recuerden que los números reales son infinitos, así que entre dos números tenemos infinitos números reales. Así que es una aproximación de cómo representar números reales, pero con una acotada cantidad de memoria y forma. Es decir, no podemos representar todos los reales, pero sí es una forma útil utilizando muy poca memoria. Bien, habiendo hecho un repaso de la notación científica, o aquellos que lo ven por primera vez, recuerden que tiene que ver con multiplicar por la base y un exponente. Utilizando los principios de la notación científica, se ha creado un estándar llamado punto flotante que se implementa en las computadoras modernas y que nos permiten aproximarnos más a una representación de números reales, en particular fraccionarios, racionales. No se pueden representar irracionales como dijimos en la clase anterior. La representación en punto flotante fue estudiada y pensada a fines de los 70, y en el año 85 una institución llamada la IEEE, que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
implementó un estándar llamado 754 que permite representar números fraccionarios utilizando dos formas al menos, con 32 bits y otro formato de 64 bits. Nosotros ahora vamos a explayarnos de cómo representar números fraccionarios de punto flotante utilizando el formato IEEE 754 de 32 bits. ¿Cómo se utilizan estos 32 bits? Un bit se va a destinar al signo y es el primer bit de más a la izquierda. 8 bits se va a destinar para el exponente, en exceso a 127. Esto lo vamos a ver ahora, ustedes vieron notación en exceso. Y 23 bits para la mantisa. Un número en punto flotante IEEE 754 de simple precisión de 32 bits está dividido de la siguiente manera: un bit de signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Veamos cómo podemos representar un número que nosotros escribimos en decimal en este formato de punto flotante. El mecanismo es el siguiente: hay que seguir estos 4 pasos. Hay que separar el signo y escribir el valor absoluto en base 2, convertirlo a notación científica en base 2 normalizada, que es lo que vimos cuando hablamos de la notación científica. Tiene que quedar menor o igual a la base y mayor o igual que 1. Expresar el exponente en notación en exceso, en este caso el formato de punto flotante tiene un exceso de 127. Y guardar el coeficiente sin parte entera en la mantisa. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos representar este menos 5,5 en este formato de punto flotante. El primer pasito: separar el signo y escribir el valor absoluto en base 2. Bueno, el signo en este caso tiene un valor de 1. El formato indica que si el valor del signo es 0, va a ser positivo. En este caso, como es un negativo, el valor que le toca al signo es un 1. El valor absoluto de n es el de 5,5. El de 5,5 es el valor absoluto de menos 5,5. Esto está en base 10. Lo tenemos que escribir en base 2. Ustedes ya saben pasar este numerito a base 2. Como siempre vamos a tratar con positivos, utilizan el mecanismo de pasar a base 2 para positivos fraccionarios. Ahora hay que convertirlo a notación científica en base 2 normalizada. Bien, esto significa que nos tiene que quedar un número por 2 elevado a un exponente y además la parte entera tiene que ser mayor o igual que 1 y menor a la base. En este caso, este número 101,1, para que sea en notación científica en base 2 normalizada, nos queda así: 1,011 por 2 a la 2. ¿Por qué por 2 a la 2? Esto es porque la coma nos tiene que quedar en esta posición. Es como que la desplazamos 2 veces. Y como nosotros las desplazamos 2 veces, es como que estuviéramos dividiendo el número por 2 cada vez que desplazamos la coma a un lugar a la izquierda. Por lo tanto, hemos dividido por 2 para que este número fue dividido por 2 veces, este número, para que quede este. Por lo tanto, el exponente es 2. Si este número lo multiplicamos por 2 a la 2, vamos a multiplicar una vez por 2,
la coma queda aquí. Si lo multiplicamos otra vez por 2, la coma queda aquí y es igual a este resultado. Así que este número es la forma de expresar en notación científica en base 2 normalizada de este número. Ahora hay que expresar el exponente en notación en exceso. ¿Qué significa esto? Que el exponente, que es 2, en el formato de punto flotante está en exceso a 127, así que le tenemos que sumar 127. Por lo tanto, este valor es el que se va a almacenar en memoria en el formato de punto flotante. Ahora vamos a ver cómo queda. Pero simplemente al exponente le sumamos 127 y tenemos 129. Hay que pasar esto luego a base 2. Y guardar el coeficiente sin parte entera en la mantisa. El coeficiente era este, sin la parte entera, que es 1. Es esto lo que tenemos que guardar en la parte de la mantisa. Entonces tenemos, el signo es 1, el exponente es 129 y esta es la mantisa. ¿Dónde hay que almacenar estos tres valores? Aquí, en estos 32 bits que representan el formato de punto flotante. Fíjense, el signo es 1 porque es negativo, así que este bit queda en 1. El exponente es 129, simplemente lo pasan a base 2 sin signo y lo escriben acá. Observen que esto es 129. Acá hay un 1 que representa el 128 en 8 bits, más 1, 129. O sea que el 129 lo pasan a base 2 sin signo y lo escriben acá en el exponente. Y luego está la mantisa, que la mantisa, si lo recuerdan, simplemente teníamos 3 dígitos. Bueno, completan con ceros. Teníamos 0, 1, 1. La mantisa es 0, 1, 1 y completan con todos ceros. Este es el resultado y es la representación en punto flotante de este número en decimal, menos 5,5. Como este número tiene 32 bits, es más cómodo verlo en hexadecimal. Si lo queremos ver en hexadecimal, lo tienen que pasar utilizando la conversión sencilla que vimos ya en trabajos prácticos anteriores. Agrupan de a 4 bits de dígitos binarios y a esos 4 bits le asignan el símbolo hexadecimal que le corresponde. En este caso es un 12, en hexadecimal es el C. Un 0, un B, un 0, 0, 0, 0, 0. Este sería el resultado en hexadecimal y ahí sería la representación en punto flotante IEEE 754 de menos 5,5. Ahora vamos a ver cómo pasar este número a decimal. Si a nosotros nos dan un número que ya está en punto flotante, representado en punto flotante, va a ser un número binario y queremos saber su valor decimal. Para pasar un número de punto flotante a decimal, tenemos que utilizar el signo, el exponente y la mantisa de la siguiente manera. N va a ser el número decimal que estamos buscando. Y la fórmula para obtenerlo es menos 1 elevado al exponente, que es, al signo, que es S, por 2 elevado a la E menos 127. ¿Por qué? Porque el exponente
estaba expresado en notación en exceso a 127, así que le tenemos que restar 127 al exponente. Y luego por 1 más la mantisa, que esto nos va a dar la mantisa, volvemos a obtener la forma normalizada en base 2 de la mantisa. Atente a un detalle, esta partecita, este término final, está en base 2. Ahora lo vamos a ver bien. Esto luego es un número en base 10, por eso hay que tenerlo presente. Pero veamos el ejemplo. En nuestro caso, el bit de signo es 1. En nuestro caso, el bit de signo, recuerden, fíjense, era 1. Por lo tanto, menos 1 elevado al signo, tenemos elevado a la 1, nos queda menos 1. Ahora vamos a resolver este término. Fíjense, el exponente era 129. ¿Por qué? Fíjense, acá tenemos el exponente, son estos 8 bits. Si lo pasamos a base 10, recuerden, este exponente es en base 2 sin signo. Si lo pasamos a base 10 es 129. Por lo tanto, este término es 2 elevado a la e menos 127. Como es 129, nos queda 2 a la 2. Y luego tenemos la mantisa, que teníamos 0, 1, 1 y 20 ceros. Bien, eso nos queda como 1, la mantisa. Es 1,011, ¿por qué? Porque es 1 más la mantisa. Y la mantisa es 0,011. Entonces nos queda 1,011 y 20 ceros. Finalmente tenemos menos 1, que lo habíamos resuelto acá, por 2 a la 2. Esto está en base 10. Por 1,011000, que está en base 2. Este último término está en base 2. Atente. Si lo seguimos desarrollando, tenemos menos 1. Y este valor en base 2, si lo tenemos que multiplicar por 2 a la 2, es como multiplicarlo 2 veces por 2. Por lo tanto, simplemente desplazamos la coma. En este caso se desplaza a la derecha porque está multiplicando por 2. Por 2 y por 2. Entonces, este número por 2 a la 2 es 101, 1 y los 20 ceros. En base 2. Si el signo del exponente hubiese quedado negativo, la coma se empieza a desplazar a la izquierda porque son divisiones por 2. Y si ustedes no tienen más dígitos binarios acá, van agregando ceros a medida que van desplazando la coma y van dividiendo por 2. Si el exponente de este 2 fuese negativo. Pero en este caso es positivo, así que desplazan la coma la cantidad de dígitos del exponente porque es ir multiplicando por 2. Multiplican por 2, multiplica por 2. Entonces les queda 101, 1020 ceros. Finalmente, pasan este número que está en base 2 a base 10. Y les queda que es 5,5. Multiplicado por menos 1, que era el primer término, nos queda el decimal que estábamos buscando, que es menos 5,5. Probablemente hayan preguntas con este mecanismo. Yo intenté tratar de clarificar cuáles serían las distintas opciones que pueden llegar a sucederles, que tengan exponente negativo y demás, pero los podemos ir viendo con los ejercicios de la práctica.
Error de truncamiento. ¿Qué sucede? Si bien punto flotante permite con 32 bits en una computadora escribir números muy grandes, números muy chicos, muy cercanos a cero, tiene el problema que no puede representar todos los números reales en un rango. Por lo tanto, muchas veces tiene problemas que se tratan de solventar por mecanismos de software muchas veces. En particular vean este ejemplo en Python. Fíjense que a una variable en Python se le asigna 0.3. Automáticamente Python utiliza el formato de IEEE 754 para representar un número fraccionario y observen cómo lo representa. Fíjense que no puede representar 0.3, sino que representa 0.3, un montón de 0 y un 4. Bueno, ese es un error de truncamiento que tiene por la forma en que se representan los números fraccionarios con este estándar. Esto sucede en todas las computadoras. Si bien estos dígitos no son significativos, casi no tiene valor y además se pueden truncar, uno podría decir, bueno, utilizo, si el formato no va a poder representar exactamente lo que yo le pedí, lo puedo truncar acá a unos 3 dígitos fraccionarios, o depende de la precisión que yo quiera, pero lo importante es tener siempre presente que todos estos formatos que vimos, punto flotante, punto fijo, tienen sus limitaciones en rango, en cantidad de números que pueden representar, y por ejemplo acá va a haber error de truncamiento y hay números que no puede representar aunque sean muy sencillos por cómo está definido el estándar. Esas son limitaciones que tienen las computadoras, el hardware sobre todo. Luego se puede solucionar tal vez por software, pero que tenemos que tener presentes que cuando se representan números reales con la computadora, en realidad se representan números racionales que están probablemente truncados por la cantidad de bits que tenga máximo la representación, y que cuando un número es irracional, por ejemplo que tenga cantidad de dígitos fraccionarios infinitos, no se van a poder representar y lo que se hace es una aproximación racional. Hay algunos casos especiales, por ejemplo, cómo se representa el 0, cómo se representan el número infinito, y para las cuentas donde no existe un valor racional que pueda representarse, tiene una representación para algo que no es un número, una cuenta que no puede dar un valor numérico. Esto lo pueden ver en las diapositivas, son casos especiales. Para finalizar, las computadoras suelen usar para los fraccionarios uno de estos dos mecanismos. ¿Cuáles utilizan generalmente? Por hardware, las computadoras como nuestros celulares o las PCs o las notebooks, por hardware utilizan punto flotante. Es un estándar que permite escribir números muy grandes, muy chiquitos, con una cantidad de dígitos binarios concreta de 32 bits para simple precisión y de 64 bits para doble precisión. Punto fijo, sin embargo, es para el hardware, si se implementara, más sencillo de hacer aritmética. Usualmente los procesadores que consumen muy poco, muchas veces procesadores que están en sistemas embebidos, que no son computadoras normales, utilizan punto fijo. O también, si un programa requiere
realizar aritmética con muy buena performance, también la preferencia es utilizar punto fijo. Cualquiera de los dos tiene sus limitaciones y en particular probablemente ustedes vean más comúnmente en sus máquinas punto flotante porque es lo que implementa el hardware de las CPU que ustedes tienen.